Bien, vamos a seguir con el estudio de Isaías. Estábamos al final del capítulo 52, es lo que vamos a hacer, ver la cuarta parte, creo que es, de las cuatro partes, la cuarta parte del capítulo 52 de Isaías. Y luego, seguidamente, empezaremos con el capítulo 53, pero solamente el inicio, no creo que nos vaya a dar más tiempo hoy. Entonces, ahí lo tenéis en el enunciado, Isaías 52.3 y 53.1. Bien, entonces estamos en la cuarta parte, como digo, del capítulo 52, y es sobre el Mesías, y enlaza esta parte con el capítulo 53. Bien, entonces las particiones de capítulos, eso es algo aleatorio, eso es algo que se ha hecho para tener un poquito de orden, igual que los versículos, pero no significa que cada capítulo se corresponde necesariamente con temas diferentes, como aquí se puede ver. Así que empezamos. El tema es sobre el Mesías. Empieza aquí, en este capítulo 52, del 13 al 15, y sigue en el capítulo 53 todo entero, sobre el Mesías, ¿vale? Entonces, este es el último y más conocido mensaje del Mesías y siervo, es decir, está hablando obviamente de nuestro Señor Jesús. Esta sección contiene pruebas irrefutables e incontrovertibles de que Dios es el autor de las Escrituras y Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Los detalles son tan minuciosos que ningún hombre pudo haberlos predicho por accidente y ningún impostor los hubiera podido cumplir tampoco. O sea, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios, y más aún en esto que vamos a estar estudiando, es sin duda alguna, no tiene ninguna duda de que es lo que es, de que habla de quien está hablando y que solo lo pudo cumplir el que lo cumplió, que fue Jesús. Y ya está. Y quien quiera ir en contra de esto es porque quiere, pero no tiene razón. No tiene razón. Tenemos que entender de que Isaías vivió y escribió esto en el año 700 y algo antes de Cristo. 700 y algo, o sea, el siglo VIII antes de Cristo. No había manera humana de que él pudiera saber estas cosas. No había manera humana. ¿Por qué las supo? ¿Por qué las puso por escrito? Porque el Espíritu Santo se las dictó. Y no hay más. Y eso tuvo su cumplimiento pues, en los Evangelios. Entonces, toda esta sección de la Escritura es una clara referencia al Mesías Jesús, como lo atestigua el Nuevo Testamento, y ahí tenéis una serie de citas que podéis tomar nota, no vamos a verlas porque no hay tiempo, pero ahí están, las podéis tomar nota, cuando veáis el vídeo podéis pararlo y verlo y estudiarlo. También se alude con frecuencia a este pasaje sin citarlo, pues estas otras citas. O sea que hay material suficiente como para probar que lo que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, se cumplió en la persona de Jesús. Sin ninguna duda, ninguna. Así que esto demuestra que nuestra fe es real, es auténtica. No está basada en ningún sentimiento, no está basada en una cuestión aleatoria, está basada en la verdad. Está basada en el poder de Dios, porque solo Dios pudo hacer eso. Dar a conocer lo que tenía que ocurrir 700 y pico de años más tarde, y darlo a conocer a un hombre, en este caso un siervo suyo, Isaías, para que lo diera a conocer a la gente de su época y más aún a la gente ya del tiempo de Jesús en adelante. Es decir, para nosotros como Iglesia nos es tan útil saber que en el Antiguo Testamento ya se profetizó y se dijo exactamente lo que Jesús iba a hacer e hizo. ¿Ok? Así que si queréis demostrar a alguien, a ver, ¿tu fe en qué se basa? Id aquí. Isaías 52, 13 al 15, y a partir de ahí todo el capítulo 53, y como lo estaremos estudiando, ahí se demuestra clarísimamente, sin ningún tipo de duda, ningún tipo de problema, que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor y el Salvador. Así que empezamos. Versículos 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer,
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí vamos a estar viendo, evidentemente, la parte humana de Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces aquí estamos viendo mayormente su calidad o cualidad de hijo del hombre, como él mismo se presentaba, el hijo del hombre, es decir, hombre, ¿vale? Por eso es siervo. ¿Amén? Vale, vamos a ir viendo esto. Obviamente se está refiriendo a Jesucristo, el siervo de Jehová, obviamente en un contexto que todavía no se ha producido porque todavía ha de ser prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Claro, leemos de nuevo, sí puede ser. El versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. ¿Están asombradas las naciones de él? No, todavía no. De la misma manera que él, siendo el deseado de las naciones, todavía eso no se ha producido, no es el deseado de las naciones, más bien todo lo contrario. Así que vamos a estar viendo un contraste entre lo que es su primera venida y su segunda venida. Aquí todo lo vemos en un mismo encaje, pero nosotros sabemos que no es así. Hay como mínimo 2000 años de diferencia, como mínimo, entre lo que es, yo creo que son 2000 años de diferencia entre lo que es la primera venida, más el tiempo que vivió sobre la tierra, pues 2000 y algo de años, y, o desde la cruz, si lo quieres de este modo, hasta su venida en gloria. ¿Vale? ¿Y qué más decir? Pues decir y asombrarnos, los reyes cerrarán ante él la boca. Pues esto no ha ocurrido aún, esto tiene que ocurrir y será cuando él se manifieste en gloria. ¿Vale? Porque aún no ha sido prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Por el Dios sí, ya está sentado a la diestra del Padre, pero no en relación a los hombres. En relación a los hombres aún no ha sido exaltado, ni mucho menos. Y porque eso tiene que ser, como está aquí lo tengo escrito, prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy alto frente a los habitantes de la tierra. Esto todavía no ha ocurrido, como digo, y esto será en el contexto de su venida en gloria. Mateo 25, del 32 en adelante, cuando él se siente en el trono en Jerusalén y haga venir a todos, los ángeles irán a buscar a todos, y él juzgará a los etnos, juzgará a las naciones, juzgará a los que hayan quedado ahí. Por tanto, negar el reino es una herejía muy grande, por tanto estaríamos negando la Escritura. O sea, claro, es que los que niegan el reino que ha de venir, pues están negando esta parte de la Escritura porque Jesucristo aún no ha sido exaltado en medio de los hombres. ¿Me entendéis? Es así. Dice MacArthur, cito, en últimas, cuando el siervo gobierne sobre su reino, recibirá reconocimiento internacional por la eficacia de su reino. Y cita Filipenses 2.9, que es así, cuando dice toda rodilla se doblará, ¿verdad? Toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí dirán, no, realmente era verdad lo que no creímos. Escuchamos, pero no, realmente no creímos. Así que el reino tiene que venir. Y otra vez, insisto, negar la evidencia del reino que viene y decir que esto no va a ocurrir sobre la tierra, pues es negar gran parte de la Escritura. O sea, no se puede entender. O sea, no se puede entender que tú digas que crees en la Escritura y estás negándola al mismo tiempo, la parte que estás negando. Pues más de uno va a tener que tomar una decisión y decir, bueno, pues si está escrito es que va a ser así. Y lo que hemos creído, porque la tradición nos lo ha hecho creer, pues renunciar a ello, decir, no es verdad. El reino tiene que venir. No ha venido aún. Versículo 14, lo leemos de nuevo. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Esta es una profecía sobre el sufrimiento de Cristo, el siervo de Jehová, que eso sí se ha cumplido. Él padeció la crueldad de los impíos en tal medida que perdió su semblante humano. Fue desfigurado. Terrible.
Su apariencia quedó tan terrible que las personas lo miraban espantadas. O sea, era el odio del diablo a través de las personas que estaban ahí y que lo odiaban con ese odio. Hay que entender de que en ese momento Jesucristo estaba siendo el reo en vez de nosotros. O sea, él pagó en vez de nosotros. Fíjate si es grave el pecado. Ahí tienes las citas. MacArthur hace el comentario este. Versículo 15, lo leemos de nuevo. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bueno, el contraste será total, conociendo cómo Cristo sufrió lo inenarrable y luego verle en toda su gloria. ¿Ves el contraste, no? O sea, él fue masacrado hasta la muerte, masacrado, y este mismo que fue masacrado hasta la muerte, lo vamos a ver, o se le va a ver, y lo vamos a ver, en su gloria absoluta. Qué contraste, ¿verdad? Cumpliéndose, ahora sí, Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Los muertos van a doblar rodillas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Será de absoluto asombro, especialmente para todos aquellos que no lo sabían. Por lo tanto, sí que va a haber gente que no va a saber. Como nos dicen, no, es que el Señor no puede volver mientras haya gente que no sepa. No, aquí ya te dice que no. Hay gente que no va a saber, pero porque nosotros entendemos que Dios salva a quien quiere, y es por su soberanía, por su elección. Claro. ¿Vale? Aquí empezamos ya con Isaías 53, que es seguido. O sea, esa partición de capítulos es solamente algo, digamos, de tipo administrativo, decirlo así, pero no tiene nada que ver con el contexto, ¿vale? Entonces seguimos. Comentario anterior. A empezar. Las dos grandes cosas que los profetas del Antiguo Testamento atestiguaron fueron los sufrimientos del Mesías y la gloria que manifestaría, cosa que parecía irreconciliable. Es que es verdad. O sea, ellos no podían entender, pero ¿cómo es posible? O sea, me estás hablando de un siervo sufriente y al mismo tiempo glorificado a la vez. Porque eso es lo que está escrito. Nosotros ya sabemos la verdad. El lapsus de tiempo que hay entre una cosa y otra, ¿no? Pero ellos no podían entenderlo. Pero tampoco debían entenderlo demasiado. Tenía que quedar en misterio. Es el misterio de la piedad, que ya ha sido revelado. No sé si me explico. Si no lo entendemos como debe ser y sabemos que Cristo vino una primera vez como siervo sufriente y vendrá otra vez, esta vez como el Rey de Reyes en gloria. Para nosotros no hay duda. Para nosotros está claro. En ninguna parte del Antiguo Testamento se hayan profetizadas estas cosas tan claramente como en este capítulo de Isaías. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, que vamos a ver solamente en la primera parte, la persona del siervo, versículos 1 a 3, la pasión del siervo, la templanza del siervo, la porción del siervo. Eso es lo que iremos viendo en este capítulo. Empezamos. La persona del siervo, leemos, versículos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto suena un poco misterioso, pero vamos a entenderlo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Algunas cosas las podemos entender así, a priori, otras hay que estudiarlas un poco, ver de qué realmente está hablando. Bien, versículo 1, de nuevo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vosotros pensáis que alguien puede creer a este anuncio que es el Evangelio? ¿Porque sí? ¿Vosotros pensáis que si alguien predica el Evangelio a una serie de personas, muchas personas, estas personas van a creer porque estas personas son buena gente y están dispuestas a creer porque son buena gente? No, no funciona así. Aun y así son responsables por no creer. Vamos a explicar eso bien. Bien, la pregunta claramente retórica implica que, a pesar de estas y otras tantas profecías, solo unos pocos reconocerían al siervo en su aparición. Obviamente son aquellos escogidos por el Padre. O sea, los que iban a creer, como nosotros, los que iban a creer, es porque Dios hizo que creyeran. O sea, es lo que el Señor dijo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque está escrito, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Así es, por la misericordia de Dios que la gente va a creer. De otra manera no hay posibilidad de creer. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesús, cuando hablaba, cuando sus discípulos le decían, pero claro, porque ella estaba diciendo, es que sobre el adulterio, ¿no? Y estas cosas, y sobre que un hombre tiene que tener una sola mujer, y ellos, pues se les hacía un mundo, ¿no? Que ellos no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y ahí lo vemos en Marcos, capítulo 10, ¿no? Y en concreto fue, eso es lo que estaba hablando, pero luego fue cuando encontró, o más bien fue el joven rico que encontró al Señor, ¿no? Y él fue ahí y se postró delante de él, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Y mira, yo soy bueno. No, le dijo, maestro bueno. Y digo, no, bueno solo es Dios. Y le responde el Señor, ¿qué haré para alcanzar la salvación? Y el Señor dijo, bueno, pues cumple los mandamientos. Claro, el Señor le habló en términos de la ley. ¿Vale? Dijo, pues tienes que cumplir esto y todos los mandamientos, y les dio una serie de mandamientos. Y él dijo, oh, yo no os he cumplido esto desde mi juventud. Y dice que el Señor le miró así y le amó, ¿no? O sea, tuvo compasión de él, y dijo, muy bien, pues solo una cosa te hace falta, ¿no? Coge todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No está diciendo que con eso se iba a ganar la salvación, como muchos han entendido, sino que le estaba poniendo a prueba. ¿Vale? Y él se fue triste porque tenía mucho dinero y de que tenía muchas riquezas, ¿no? Y por eso dijo, uy, qué difícil es que un rico llegue a la salvación, ¿no? Sea salvo, ¿no? Es como un camello pasar por una aguja, ¿no? La aguja era una pared estrecha, una pared y otra, y era un camino estrecho por donde, una callejuela por donde un camello no podía pasar, ¿no? Ese era el ejemplo, y eso se llamaba aguja. Por eso dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero estaba hablando no en términos de que si eres rico ya no puedes ser salvo, sino si eres rico tú normalmente amas más las riquezas y te escudas en las riquezas, y son las riquezas para ti lo más importante antes que cualquier otra cosa, y no quieres desprenderte de ellas porque para ti es tan importante, ¿no? Claro que uno puede ser rico con poco dinero, en ese sentido. O sea, de que depende de lo que dijo Pablo también, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? De eso está hablando el Señor con los discípulos, ¿no? Y sigue diciendo, y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, pues entonces, ¿quién pues podrá ser salvo, no? Claro, la respuesta ya la dijo el Señor, pero os lo voy a decir con claridad, nadie, porque todos tenemos apego a algo, ¿verdad? Y cualquier cosa puede ser más importante que Dios, ¿verdad? Porque el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿cómo se puede cumplir? ¿Cómo se puede cumplir ese mandamiento? Si no es por el Espíritu de Dios. No hay manera humana de cumplirlo. Por eso dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. La pregunta es, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta es, para los hombres es imposible. Mas para Dios no.
porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Y cuando dice todas las cosas, aquí se está refiriendo a la salvación. La salvación solo es posible para Dios, ¿vale? Por eso, pocos son los que creen, pero son los que Dios quiere que crean. Ese es el contexto y la explicación. No obstante, habiendo dicho esto, el énfasis aquí, cuando dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, el énfasis aquí no es acerca de la soberanía y elección divina, que esa es una verdad ineludible, sino sobre la responsabilidad humana, que es otra verdad, la responsabilidad humana. Las dos cosas son verdad. El hombre per se rechaza a Dios siempre. Por tanto, no es de extrañar que nadie ha creído a nuestro anuncio. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta es nadie, pero es que es normal. Es que el ser humano no va a creer. Porque esto es lo propio del ser humano. Ya lo dijo Pablo, ¿no? Citando un salmo. En Romanos 3, 10 al 12, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así somos todos los seres humanos. Y tú me dirás, entonces, ¿yo por qué sí creo? Porque Dios te ha hecho creer, punto. Porque Dios te escogió para que tú creyeras. ¿Y por qué a mí? Porque Dios quiso. Así que la pregunta, ahora ya no retórica, cuando dice ¿quién ha creído nuestro anuncio?, la respuesta es aquellos que Dios les da a creer. ¿Vale? Escribe MacArthur, solo unos pocos reconocerían al siervo en su aparición. Este pronóstico tuvo cumplimiento literal en el primer advenimiento de Cristo. Israel no le recibió en su primera venida. Pablo aplicó la misma profecía al mundo en general. Esto es lo que ocurrió. Lo que está diciendo es lo que ocurrió. Sin ir más allá, sin preguntarnos el porqué de las cosas. Estos son los hechos. Solo unos pocos creyeron. Y ya lo dice la palabra, las ovejas creyeron. Las ovejas siguen al pastor. Las ovejas que estaban perdidas, de Israel, que estaban perdidas, cuando llegó el pastor, las reconocieron que era el pastor, porque eran ovejas, porque Dios les hizo ovejas. ¿Me entendéis? Los demás no, porque no eran ovejas de Dios. Romanos 10, 16, Pablo aplicó la misma profecía al mundo en general. Esto también se aplica al mundo. Por eso nosotros hemos creído y la inmensa mayoría no cree. Y tú podrás predicar el Evangelio a todo el mundo y está bien. Pero eso no significa que van a creer porque tú les prediques el Evangelio. Sino solamente creerán aquellos que Dios quiere que crean. Punto. Y esos serán siempre salvos. O sea, estos van a recibir la salvación sí o sí. Aunque nadie les predique. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero que un Dios quiere salvar, lo va a salvar. Y oirán y creerán. Y serán salvos. Porque Dios tiene poder para hacer eso, ¿verdad? Así que a esos que dicen, no, es que tenemos que predicar a todo el mundo porque si no la gente se pierde. Para el carro. No pongas esta losa encima de mi cabeza, ¿eh? Yo haré lo que pueda hacer. Pero yo estoy seguro de una cosa, que si Dios quiere salvar a Menganito, que vive no sé dónde, que nunca ha escuchado el Evangelio, y que yo no voy a poder llegar a él, Dios sí va a llegar a él. De alguna manera Dios llegará a él. ¿Me entiendes? Porque esto está hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que no os dejéis poneros ninguna losa encima de la cabeza. Haced lo que esté en vuestra mano. Predicad el Evangelio con libertad. Orad por salvación. Todo eso es de gran valía para el Señor y es mandamiento conforme a la ley de Cristo. Claro que sí. Pero la salvación la da Dios. Bueno, Romanos 10, 16, que esto se aplica también al resto de los hombres, pues lo vamos a ver. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16, palabras de Pablo, ¿no? Aplicándolo no solamente en este caso, como está escrito en Isaías, para Israel, que es en primera instancia a quien iba dirigido, sino ahora Pablo lo aplica a también al resto de la humanidad, porque es lo mismo. Porque de los dos pueblos hizo uno, que es la Iglesia.
No todos obedecen al Evangelio. Y aquí no da más explicaciones. Aquí no dice por qué sí y por qué no. Sencillamente está hablando del hecho. Luego la segunda parte es esta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esto es una pregunta que yo no entendía. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en primer lugar, el poder para salvar se mostró de parte de Dios para la nación de Israel. Es decir, se manifestó el brazo de Jehová en primera instancia. Cuando dice el brazo de Jehová, es decir, el poder de Dios. El brazo de Jehová es el poder de Dios, ¿vale? ¿Sobre quién? ¿Sobre los chinos? No. ¿Sobre los aztecas? No. ¿Sobre los hispanos? No. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Porque el Señor Jesucristo vino, nació de mujer en el tiempo de la ley, para predicar el Evangelio, etcétera, 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 en Israel, ¿vale? Entonces, Israel es el pueblo de Dios y sobre ellos vino primeramente la palabra de Dios, ¿vale? Porque Dios así lo quiso. Ahí tenemos otra vez un ejemplo clarísimo de la soberanía y de la elección divinas. Dios eligió a su pueblo. ¿Os dais cuenta? De la manera que Dios elige a su pueblo, Dios, o eligió a su pueblo, Dios elige o ha elegido a cada ser humano que Él ha querido. Es el mismo principio. ¿Vale? Entonces, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En primer lugar, el poder para salvar se mostró de parte de Dios para la nación de Israel, pero solo de manera efectiva sobre las ovejas perdidas. Y esto está escrito, Juan 6:65, y dijo el Señor: por eso os he dicho que ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí, y ahí lo podíamos dejar, punto, ahí podíamos dejarlo, y sería justo. Ninguno puede venir a mí, punto. Significa que ningún ser humano, por muy judío que sea, en este caso, puede venir al Señor. ¿Me seguís? ¿Me estás siguiendo? Yo quiero hacer énfasis en esto para que se entienda bien que la salvación es de Dios. La salvación es de Jehová. ¿Me seguís? Independientemente de la responsabilidad de cada ser humano de buscar a Dios y que no cumple. Pero no cumple no porque haya nacido tonto, sino porque es malo. Es por nuestra maldad que no buscamos a Dios. ¿Me entiendes? No es porque hemos nacido medio idiotas o algo así. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, sencillamente, la carne. La carne es enemiga de Dios. Bueno, pero ahora sigo porque es un punto y seguido. De hecho, no es ni un punto, es una coma. Os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El que el Padre me dio, yo no lo he hecho fuera. También está escrito. Bien. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante para entender la mente de Dios. Luego, el Evangelio fue predicado también a los gentiles, pero como apunta Matthew Henry, cito, y aún hasta el día de hoy, de los muchos que profesan creer el mensaje del Evangelio, son pocos los que de corazón se adhieren a él y se someten al poder que comporta, no disciernen el poder divino que acompaña a la palabra, la obra del Espíritu que da eficacia al mensaje, no creen el Evangelio porque al rebelarse contra la luz que tenían, han perdido la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Esto está hablando de la apostasía. O sea, no todos los que dicen que creen realmente creen, es lo que está diciendo. Porque, hermanos, os voy a decir una cosa. Si nosotros hubiéramos estado en Israel en la época de Jesús y le hubiéramos preguntado a cada uno de los judíos que vivían ahí, todos y cada uno hubieran dicho: yo creo en Dios. Tampoco hay que estar tan lejos. Si aquí en España, hace 50 años, quizás ni tantos, si a la mayoría de la gente que le preguntáramos si creían en Dios, la mayoría hubiera dicho que sí. ¿Significa que hace 50 años todo el mundo era salvo? ¿Qué? No. Hay que creer en Dios. Pues los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Una cosa es decir que creo en Dios y otra cosa es realmente obedecer a Dios. Son cosas diferentes. Bien, seguimos, vamos terminando. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él.
A ver, tú lees esto, subirá cual renuevo delante de él. Y lo lees de pasada, porque luego ya es algo más. Y como raíz de tierra seca, tal de parecer en él. Pero si luego vuelves atrás un poquito en el versículo y lo vuelves a leer, subirá cual renuevo delante de él. ¿De qué está hablando? Pues hay que entender quién es él. Él es Dios. Entonces, cuando dice subirá cual renuevo delante de él, Jesús fue observado con especial detenimiento por el Padre. Subir cual renuevo es Jesús que iba creciendo. Porque está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, está hablando de Jesús, de que nació como criatura. Claro, si naces es que es como criatura, lógico, no puedes nacer de otra manera. Y vas creciendo, y lo que está diciendo aquí, subirá cual renuevo delante de Dios, delante de él es delante de Dios. O sea, el Padre le iba observando, y se va observando como su Hijo, que estaba encarnado, es decir, hecho carne, iba creciendo como hombre que era. Eso es lo que quiere decir. Por eso leo, Jesús fue observado con especial detenimiento por el Padre, que ordenó cada aspecto y cada circunstancia de su vida. ¿Vale? Subirá cual renuevo delante. Ese delante de él significa que Dios estaba con total atención hacia el Hijo del Hombre. Desde que nació, estaba en el vientre de su madre, nació y hasta la cruz. Y más allá. Dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este comentario significa que su condición con la que se manifestó a todos fue la de la más apreciable humildad, que siendo el rey no portó ningún emblema al respecto, sino todo lo contrario, con el objetivo de que su identidad verdadera fuera solo visible, y ahí está la clave, a través del discernimiento de la fe. Solamente a través de la fe se pudo ver que Jesús era el rey, o era el Mesías, que es sinónimo. No por el aspecto físico, no por su apariencia. Estos que han ido enseñando por ahí, yo me acuerdo, no, Jesús era un hombre fuerte, con músculos, porque era carpintero, entonces tenía músculos y era una persona tal, y medía 1,90 m. Yo no sé de dónde han sacado todo esto. Aquí la palabra dice otra cosa. Aquí la palabra lo que está diciendo es que físicamente no era gran cosa. No era gran cosa. Es lo que entiendo yo que está diciendo. Es un error engrandecer al Señor en lo físico, en la apariencia. Es un error. Primeramente porque la Biblia dice todo lo contrario. Y en segundo lugar porque no es la voluntad de Dios que para nosotros sea lo más importante lo que vemos a través de los ojos, sino que entendamos cómo es la persona, el interior de la persona. ¿Me entiendes? Porque el verdadero amor está basado hacia la otra persona en qué profundidad tiene esa persona de bondad, de amor, del Espíritu de Cristo en ella. Tú quieres ver como hombre eso en tu mujer, y tu mujer quiere ver en ti como mujer, en el hombre quiere ver eso también, ¿verdad? Porque la apariencia se va deteriorando. Y lo mismo pasa con el Señor. O sea, el Señor no se manifestó como una especie de, no sé, de Capitán Trueno, ¿vale? No sé cómo decirlo. O de gran guerrero, o de gran atleta, o yo qué sé, guapísimo. No. Todo lo contrario. Está hablando aquí de raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él, es que no era atractivo físicamente, era una persona muy normal, muy normal. Ni hermosura, ya lo dice. Le veremos, sí, le veréis, más inatractivo. Pero aquí está la clave, para que le deseemos. Entonces, ¿cómo es posible? Pues porque tiene que ser a través, otra vez digo, de los ojos de la fe. Y esto es espiritual. ¿Me seguís?
a través del discernimiento de la fe. Y a través de la fe se podía entender que el Señor era hermosísimo. Y no tenía nada que ver con la apariencia. Como vino, como vaya a volver ya es otra cosa. Ahí ya va a venir en toda su gloria, ahí podemos esperar cualquier cosa grandiosa. Pero como vino, pues vino como cordero, ¿no? Así que el desearle no iba a ser en modo alguno el resultado de alguna apariencia externa. ¿Bien? Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, nos avergonzamos de él. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. La humanidad lo despreció, lo desechó, porque el hombre no puede recibir nada de Dios a no ser que Dios lo envíe a su corazón. El deseo de Dios para el ser humano es Dios que lo da, el ser humano no lo puede producir, no se lo puede producir. Por eso dice en otro lugar que las cosas de Dios son locura. Para el griego son locura. Y para el hombre natural son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Verdad que lo dice? 1 Corintios capítulo 2. Y ahí, así es como veían los fariseos, le veían a Jesús. A Jesús le veían como, primero, joven. Un tío de 28, 29 años, cuando estaba ministrando. Es un crío para ellos. Pero este chaval, este mocoso, ¿qué nos puede enseñar? Además, es Galileo. No sabe hablar. Seguro que no sabe hablar. Luego le escuchaban hablar y decían, ostras, sí sabe hablar. Pero ya el juicio va por delante, ¿no? Le veían vestido pues normalito, o sea. ¿Y cómo es posible que Dios le use así? ¿Cómo es posible? No puede ser. Tiene que ser Belcebú. Por el poder de Belcebú. Se callaban a sí mismos porque ellos sabían que ese era el poder de Dios, pero en el fondo le tenían envidia. Le tenían envidia. Porque hacía las cosas que ellos no podían hacer. Él hacía las cosas que ellos no podían hacer. O sea, era envidia. Y por envidia le enviaron a la cruz. Lo dice el Evangelio de Marcos, además. O sea, que Dios lo puso muy difícil a los ojos nuestros el recibir a Cristo o el creer en Él. Muy difícil. De hecho, imposible, porque no era deseable. No era deseable. Excepto para aquellos escogidos de Dios, a los cuales sí el poder de Dios se manifestó. Y ellos tuvieron discernimiento, empezando por sus 12, ¿no? Aun así, fíjate que Pedro al final dijo, no le conozco. 3 veces le negó, antes de cantarse el gallo, ¿no? 2 veces. O sea que... Pero claro, también es verdad que Pedro no tenía el Espíritu en él todavía. Lo tuvo cuando vino el Espíritu, cuando estaba en el aposento alto, una vez ya Cristo fue resucitado y llevado a los cielos. Siempre tenemos que entender de que Cristo vino a la tierra cuando vino en el tiempo de la ley. Es muy importante. Y leer los evangelios con esta luz de que Cristo vino en la ley, el tiempo de la ley. Y todo lo que predicaba, prácticamente todo lo que predicaba Jesucristo tenía que ver con obras. Con obras. Porque era el tiempo de la ley. O sea, los justos del Antiguo Testamento no es que se salvaran por obras, pero sabían que tenían que hacer obras. Sabían que tenían que cumplir la ley si querían ser salvos. ¿Me entiendes? Porque los justos del Antiguo Testamento solo se pueden salvar por el mérito de Cristo, ya lo sabemos. Pero es que Cristo aún no había entregado su vida en la cruz. No había resucitado todavía. Entonces, el Señor les hablaba en los términos veterotestamentarios del Antiguo Testamento. Cosa diferente ya fue después de Hechos 2. La cosa cambió ahí. ¿Vale? Sigo.
Así que la realidad en lo natural es que la humanidad le odió y le rechazó como sigue haciendo. Yo lo veo, yo escribo en el Twitter, ¿no? Y muchas veces escribo cosas, bueno, cosas de política, de la gente sí, amén, bueno, amén no dicen sí, me gusta, o hacen comentarios. Cuando escribo algo que tiene que ver con el Evangelio, sobre la salvación, apenas un me gusta, 1, 2. Y son gente de derechas, con los que tengo ya más trato. Entonces te das cuenta de que Dios no está de moda, como dijo alguien. Nunca ha estado de moda, de hecho. También es sintomático, es síntoma de que estamos al final de los días ya. Pero también nos ayuda a entender de que la salvación solo viene de Dios. No hay manera de ser salvos si no es por Dios. Y por la obra de Dios. El Señor Jesús no solo sufrió el abuso de los hombres en general, sino también la profunda aflicción interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar, dice MacArthur. Esta es la responsabilidad humana. Y ahí lo vemos, ¿no? Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Ahí el Señor llorando, pero lloraba como hombre, ¿vale? Como hombre. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No. Esto último recae sobre la casa de David, que en su conjunto rechazó al Mesías. Evidentemente aquí se cita la falta humana y el deseo del corazón del Señor. Está hablando de la falta humana, de que ellos rechazaron al Señor, y el deseo del corazón del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar? ¿No? Pero aquí no se puede entender esto como que, oh, Dios no pudo. No, no podemos entenderlo así. Esto último lo vemos en la doctrina apostólica. Acordaos que acabo de decir que el Señor enseñó bajo la ley, ¿vale? Y bajo la ley la responsabilidad era humana. El pacto condicional. ¿Me estáis siguiendo? Pacto condicional. Los judíos, Israel tenía que cumplir la ley. ¿Me seguís? Es un pacto condicional. Por lo tanto, por eso el Señor se expresó de esa manera. Jerusalén, cuántas veces quise. Pero ahí lo dejamos, porque vamos a entender bien esto. Y lo vemos en la doctrina apostólica, bien explicado. 1 Timoteo 2, 3, 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere, no es quiere, es desea. El verbo original en griego es desear. No es lo mismo querer que desear, Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gran diferencia entre el querer y el desear. Dios desea, o sea, es el corazón de Dios, porque Dios es amor, que la gente se salve. Otra cosa es que eso sea así, porque Dios ya ha dispuesto que solo se salvan los que Él quiere salvar. Es un poco extraño, porque si Dios todo lo puede, entonces ¿por qué no lo hace? Pues porque Él ha decidido solamente hacer lo que sabemos que está haciendo, que es salvar a los que Él ha querido salvar y dejar en su justa condenación a los demás. ¿Vale? Pero no confundamos el sentido de los verbos. No es querer, porque todo lo que Dios quiere lo hace. Es desear. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno desea. ¿Qué ejemplo podría dar? Pues yo deseo tener, voy a hablar como músico, deseo tener otra guitarra, por ejemplo, pero lógicamente no quiero tener otra guitarra. O sea, no voy a decidir comprarme otra guitarra, vamos a decir. ¿Por qué? Pues por las razones que sean. Tengo un deseo, me gustan, pero no puedo llenar mi casa de guitarras, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo personal mío. Tú puedes tener tu propio ejemplo, tú también puedes pensar en algo. Una cosa es lo que tú deseas, lo que te gustaría, y otra cosa es lo que al final vas a hacer. Salvando muchas distancias, claro. Bien, bueno, pues hasta aquí ya seguiremos con el estudio de Isaías en otro día. Dios os bendiga, hermanos.